Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Perséfone. ¿Y qué programa que tenemos hoy? Por supuesto que empezamos dando las gracias al capitán de la nave, a don Iván Rodríguez Naranjo y a nuestra productora de superlujo. ¿Quién? Ella, Silvana Marchese, la grande. Y por supuesto, ¿cómo no hacer extensivo este agradecimiento a la hermosa audiencia que nos acompaña todas las semanas en este intento de llevar el teatro a sus casas? Además, tenemos muchas sorpresas hoy, no solamente los espacios y los bloques a los que poco a poco nos vamos acostumbrando, como en un espacio de clases, el espacio de reflexión, los ejercicios, la meditación, sino que también vamos a incursionar en una hermosa experiencia, en la experiencia de museo en vivo, una forma de llevar el conocimiento de la historia de nuestros países a los niños y, por qué no, a los adultos que se aventuran a visitar los museos. Y en esta oportunidad vamos a tener un hermoso trabajo y lindas sorpresas para compartir con todos ustedes. Vengan, vamos, es hora de empezar. Cuentan que cuando un silencio aparecía entre dos era que pasaba un ángel y les robaba la voz. Y hubo tal silencio el día que me tocaba olvidar que de tal suerte yo todavía no terminé de callar. Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual, pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace un silencio que pacta con el dolor, o pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Echó café en la taza, echó leche en la taza de café, echó azúcar en el café con leche, con la cucharilla sin mirar. Encendió un cigarrillo, hizo anillos de humo, colocó la ceniza en el cenicero sin mirarme, sin hablar. Se puso de pie, se puso el sombrero, se puso el impermeable porque llovía y se marchó sin decir palabra, sin mirar, bajo la lluvia. Y me cubrí la cara con las manos y lloré. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el más terrible, el implacable, el más feroz. Ahora comprendo en total este silencio mortal. Ángel que pasa, besa y te abraza. Ángel para final. Y ahora sí, vamos a nuestro espacio de reflexión de, como a mí me gusta llamar, cada clase.
Hoy vamos a hablar de algo que me van a decir, ay, Laura, veníamos tan bien, veníamos hablando de libertad de expresión, veníamos hablando de fluir, veníamos hablando de la importancia de las vocales que espero estén repasando, porque en cualquier momento los hago realizar ejercicios con A, E, I, O, U y los correspondientes elementos naturales. Veníamos libres. Veníamos jugando y de repente Laura nos dice en esta emisión, vamos a hablar de hábitos y de disciplina. Caramba, no va a ser la primera vez que algún alumno o alguna alumna me plantea, pero yo vine a este taller porque lo que quería era fluir libremente, no tener ataduras, borrar mis límites, y de repente hay un punto en el que me están diciendo que tengo que establecer hábitos y una, según quien les habla, férrea disciplina. Entonces vamos a hablar un poquito de qué se trata y vamos a ir profundizando luego en otras clases sobre este tema. Hábitos. Muchas personas dicen, bueno, se requiere 21 días para formar un nuevo hábito. No es tan así. En realidad pueden ser 21 como un comienzo. ¿Por qué? Porque estaríamos estableciendo un compromiso. Pero no lo estaríamos formando si no han pasado 3, 4, 5 meses. Y con ese poco tiempo, la realidad es que podemos formar un hábito y también abandonarlo, pues no estaríamos trabajando a conciencia, no estaríamos estableciendo el compromiso. El hábito muchas veces confundido con lo que llamamos rutina, que no es tan grave, ni es tan mala, ni amenaza tanto nuestra vida cotidiana como nos han hecho creer. Los hábitos, las rutinas, que son aquellas conductas que nosotros y nosotras repetimos cotidianamente ante un determinado momento, acción, trabajo, estudio, arte, lo que estamos acostumbrados a realizar, ¿sí? Tiene en su proceso una cuestión más de descanso del cerebro y a la vez de ritualizar determinadas acciones. Cuando hablo del descanso de nuestro cerebro, es exactamente eso lo que sucede cuando formamos un hábito. Es decir, si nosotros tomamos como hábito levantarnos todos los días con una sonrisa preferentemente a determinada hora del día, mantenemos ese hábito, nos despertamos, saltamos de la cama, sonreímos en el espejo, nos duchamos, nos cambiamos, escuchamos música, podemos realizar una meditación, aunque sea breve, unos minutitos antes de salir a nuestras tareas cotidianas, el cerebro se va acostumbrando a esa situación. ¿Y qué va a suceder? Pues algo maravilloso, va a tener tiempo de ahorrar energía para destinarla a la memoria y a la impresión de nuevos estímulos. Muchas veces, cuando estamos en un taller, en cualquier taller que implique memorizar, como en el caso del teatro, un texto, una de las preguntas claves es, ¿cómo hago para tener memoria? ¿Cómo hago para que me entre, para que me quede la letra, lo que tengo que decir y no estar preocupándome todo el tiempo de si me voy a olvidar? Bueno, ahí hay varias cosas que nosotros tenemos que ver. Por algo se dice interpretar, encarnar, meter dentro de nuestro cuerpo ese personaje para que sus palabras sean nuestras y entonces no vamos a correr el riesgo de perder las palabras o si por alguna razón se fuera una palabra exacta como está en el guión o en el libreto, al menos nuestro organismo va a estar pronto a responder con otra palabra similar que nos lleve a la misma acción. Pero es cierto que si uno crea hábitos,
va a permitirle a su cerebro descansar. Y al descansar vamos a poder usar esa energía en nuevas cuestiones que entren a nuestro ser. Por ejemplo, memorizar letras, memorizar números, vivir distintas experiencias, ponernos de acuerdo con nuevos sabores y, por supuesto, incorporar con mucha más precisión y soltura nuevos conocimientos. Hay algo importante que ustedes tienen que saber. Para que uno forme un hábito, la recompensa tiene que ser el placer. Sí, sí, damas y caballeros. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, vamos a generar el hábito de hacer una determinada actividad física, pero, oye, caramba, tienes que sufrir, tiene que doler, te tienes que sentir mal, te van a doler los huesos, no vas a tener ganas de levantarte, pero no importa, hay que romper ese músculo y hacerlo, y entonces vas a tener una gran recompensa. Seguramente podemos llegar a otra palabra, que es la disciplina. Pero el hábito se forma simplemente si la recompensa es placentera. Por lo tanto, si hacer la actividad física, a pesar de sentir dolor en los músculos, en los huesos, nos produce placer por resultado o por acción, entonces el hábito quedará fijado. Si no nos produce placer, el hábito se va a diluir. Recuerden algo que es muy importante, los seres humanos no estamos hechos para el sacrificio a largo plazo. Es verdad, lo podemos realizar, y podemos realizarlo porque tenemos un objetivo, y podemos realizarlo por muchas razones. Lo podemos hacer por convicción, lo podemos hacer por deseo, o lo podemos hacer porque anhelamos un determinado logro. Pero el sacrificio de por vida no tiene sostenibilidad en el tiempo, porque somos seres que buscamos como recompensa el placer. En este caso, cuando hablamos de seres que buscan como recompensa el placer, tenemos que reconocer cuáles serían los buenos hábitos y los hábitos que no queremos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es muy factible que aquellos que no queremos en nuestra vida sean los primeros que tengamos en cuenta. Por ejemplo, fumar. Fumar es perjudicial para la salud, pero se convierte en un hábito. Entonces, eso produce en principio una determinada sensación de placer, que luego obviamente atentará contra nuestra salud. Pero si se sigue haciendo, es porque la recompensa es el placer. Es muy importante que revisemos cuáles son nuestros hábitos, sabiendo que siempre, siempre se van a fijar cuando nuestra recompensa sea placentera. Entonces, vamos a ir despacito, ahondando en este camino del hábito. ¿Qué es un hábito y cuál es, por ejemplo, la consecuencia sanadora de un hábito? Cuando un hábito se convierte en un ritual, y las artistas y los artistas somos propensos a vivir en una situación de ritual, cuando llegamos a este punto, se produce la situación de sanidad. Sanidad espiritual, sanidad física, sanidad emocional. Por ejemplo, decido todas las mañanas levantarme con una sonrisa, que eso ya va a liberar endorfinas y me va a hacer sentir mucho mejor, y salir a caminar una determinada cantidad de cuadras, que debieran ser siempre las mismas, para que vayamos formando el hábito. Y de repente llego y hago 500, 600, 700, 800 metros y encuentro un árbol. Y tomo todas las mañanas una hoja de ese árbol. Regreso por el mismo camino, traigo la hoja de ese árbol y la pongo en un frasquito. Esa hoja
al cabo de muchos días de realizar la misma acción, va a tener en mí como un efecto de talismán. Voy a necesitar tener esa hoja en la mano y ahí es donde aparecen, por ejemplo, las cábalas, el hacer algo que me dé suerte, o traer un objeto que resulte para mí un llamador a mi sanación. Pónganlo en práctica. Siempre les digo, no me crean ciegamente, porque yo tampoco le creí ciegamente a mis maestros ni a mis maestras. Lo fui poniendo en práctica y fui formando estos hábitos que me hicieron cada vez investigar más y más en los procesos creativos, pero también en los procesos físicos, emocionales y espirituales. Bien, y de ahí, del hábito que nos tenía que producir placer, vamos a saltar a otro. Vamos a saltar a la disciplina. La disciplina pone límites. La disciplina nos dice, bueno, hasta aquí, y entonces, ¿a dónde queda nuestra creatividad? La disciplina la podemos comparar con, por ejemplo, todas las religiones dicen que en el principio era el caos. Las corrientes filosóficas también. También es cierto que en ese enorme caos tuvieron que venir a actuar las fuerzas del orden para poder discernir. Imagínense un caos creativo. Qué hermoso es un caos creativo. Pero ¿qué pasaría si todos los volcanes estuvieran haciendo erupción al mismo tiempo que soplaran todos los vientos, que vinieran todos los huracanes, estuvieran presentes todas las tormentas, las olas fueran incontrolables y las pasiones de los hombres y las mujeres estuvieran sueltas todas al mismo tiempo? ¿Sería realmente un lugar en donde pudiéramos rescatar algo en limpio? ¿O solamente desearíamos salir de ahí porque no podríamos con todo eso? El orden no tiene como objetivo limitar, sino hacer libres a quienes llegan al conocimiento. Me ha costado mucho hacer entender esto en mis clases. Si uno tiene un hábito sano que conduce a un hecho placentero, va a ser mucho más sencillo formar una disciplina. Ejemplo, si tengo el hábito de ir a ensayar todos los días a la misma hora, eso me va a dar placer porque voy a lograr mi objetivo. Y al hacer eso, lo convertí en una disciplina. Estoy yendo a ensayar todos los días a la misma hora como hábito, recibo como recompensa placer y creatividad, y a través de la disciplina de mantener este hábito, voy a poder formar una obra, y en esa obra voy a seguir creciendo, voy a sumar. Y cuando yo tenga muy claro qué es lo que debo decir, cómo debo pararme, muy firme mi concepto, mi personaje, mi acción, mi lugar dentro de esa obra, voy a ser absolutamente libre, porque no voy a tener temor a equivocarme. Solo van a estar dentro de mí fluyendo las acciones, una detrás de otra, como las olas en el mar. Por lo tanto, la disciplina, y no en vano se llama disciplina a las artes, no es limitante, sino liberadora. Uy, Laura, ¿cómo estás hoy con hábitos y disciplina? Seguiremos hablando de este tema en próximas clases, pero recuerden, vamos a formar buenos hábitos y vamos a tratar de ir quitando del medio todo hábito que pueda ser nocivo para nuestra integridad física, para nuestra integridad mental, intelectual, para nuestra
integridad emocional y para esa integridad espiritual que estamos trabajando mucho en las meditaciones. Ahora sí, vamos a ir a un excelente hábito, el hábito de tomar agua y de prepararnos para los ejercicios de Perséfone. Los espero.
Muy bien, excelente, excelente esos ejercicios de estirarnos, porque es muy importante para no solamente elongar, sino flexibilizar. Recuerden que hay uno que lo vieron seguramente en el grupo Perséfone, pero sí que tienen que recordar y es el de ir haciendo como si subiéramos una escalera con las manos, nos fuéramos colgando. También es importante, por ejemplo, jugar, aunque sea desde la silla, como si estuviéramos colgándonos y estirando. Aprieto mis manos y levanto la espalda y vuelvo. Y me estiro en la silla y vuelvo. Y me estiro en la silla y vuelvo. Lo mismo con mis manos. Cierro mi puño y estiro todo lo que puedo. Sentir que voy estirando mi mano. Estiro. Bien, todo lo que puedo. Siento que se van estirando mis manos, mis dedos. Muy bien, excelente. A ver, por ahí. Y ahora con las dos. Cerramos, tensiono, aflojo y estiro. Muy bien, como si florecieran las manos. Lo mismo, pero vamos a girar. Cerramos, aflojo y estiro. Excelente. Estirar la espalda, ir hacia adelante. Eso es. Y también, ¿por qué no? Estirar la cara. A ver. Ya. Muy bien. A ver, vamos a hacer una estirada como diciendo oh, y aflojo. Muy bien. Sonreír también es estirar. Así que sonreímos, chiquito, más, y ahí. Perfecto. Es importante que realicen toda esta tarea. ¿Acaso alguna vez vieron la flexibilidad que tienen, por ejemplo, los felinos? ¿Quién no tiene un gatito, sino uno en su casa, puede tenerlo o haberlo tenido en la infancia? Y los gatos se estiran y se estiran al sol. Disfruten del sol, porque genera en nosotros gran alegría. El sol es símbolo sagrado de salud. No mucho, no exponernos al sol demasiado tiempo y lograr una quemadura, no, eso no. Pero sí salir a caminar y sentir que el sol nos va bañando, sobre todo en esas horas en que no cae de forma demasiado agresiva. Es importante que lo hagamos. Caminar al sol, estirar, ¿sí? Es esto, estirar, y vamos estirando nuestra espalda. Eso es, a ver, ¿me acompañan? Como si se cerraran y se abrieran. Eso es, y vuelvo. Como los gatitos. Eso es. Perfecto. Eso ayuda mucho, sobre todo si ustedes tienen tareas, trabajos en los que tienen que estar mucho tiempo sentados. Lo mismo que estamos haciendo con las manos, también lo podemos hacer con los pies, que lo habrán visto ya en los ejercicios y también lo van a ver en el repaso. Estirar los dedos de los pies, ¿sí? Contraer y estirar. Contraer y estirar. Contraer esos deditos que por ahí están todo el tiempo aprisionados dentro del calzado, aunque estén con el calzado puesto. Contraer y estirar. Estirar las piernas, ¿sí? Estirarlas aunque tengamos que estar en una posición de sentados porque estamos trabajando. Eso los va a ayudar muchísimo para tener una mayor flexibilidad y a la vez elongación. Excelente. Bueno, les había comentado que después de los ejercicios y con las sorpresas que teníamos en la clase, les iba a hablar de un proyecto muy particular. Proyecto que, por supuesto, no lo hemos descubierto, pero sí lo hemos puesto en práctica. Muchas veces, y ya hablaremos de esa cuestión filosófica, no se trata
de ser el primero en hacer algo, sino de poner en práctica algo que puede servir a las comunidades. Los adultos y las adultas muchas veces nos quejamos de que los jóvenes, los niños, las niñas, no están teniendo contacto como se debe con la historia y que además viven pendientes de las sensaciones que causan los videojuegos, las distintas opciones que tienen que ver con los medios digitales. Leí por ahí, escuché por ahí que dicen si uno puede sentir o vivir la sensación, es estar viviéndola. No, no es así. No. Uno puede estimular el cerebro de una, de varias o de millones de personas para que vivan una especie de sensación colectiva, de violencia, de logro. Depende de qué quieran ir introduciendo aquí adentro. Por eso hay que tener muy fuerte y muy alerta los sentidos de qué es lo que nosotros queremos que ingrese a nuestro interior. ¿A qué conocimiento le vamos a dar la bienvenida en nuestra casa? Recuerden que la leyenda dice que ni los vampiros pueden entrar si uno no les da permiso. Entonces, que nos estimulen para determinadas sensaciones y que nosotros creamos que las estamos viviendo, nunca va a ser igual a vivir la sensación como debe ser vivida en la vida real. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque noto mucha queja con respecto a cómo las nuevas generaciones van viendo la historia. Cada vez que alguien nos relata algo del pasado, obviamente que le está poniendo su impronta. Entonces ya nosotros no tenemos una aproximación a la realidad, sino a la opinión de alguien más. Y esto es algo que siempre debemos dejar en claro. Por lo tanto, siempre que trabajemos teatro épico o realicemos una producción que tenga que ver con la época, debemos discriminar con claridad y poner en la mesa, o como se dice en el texto blanco y negro, poder poner todas las vertientes de opinión para tratar de ser lo más fieles al acontecimiento real. Si nosotros nos dejamos guiar por una sola corriente, obviamente que vamos a tener una sola opción. Y recuerdan que yo les había dicho que lo peor que puede hacer un artista es ser un artista con una sola opción. Ningún ser humano debe tener una sola opción. Debemos tener multiplicidad de caminos, y cada camino de esa multiplicidad de caminos tendrá a su vez multiplicidad de opciones. ¿Qué se pretende hacer o realizar cuando se realiza un proyecto como por ejemplo Museo en Vivo? Pues Museo en Vivo es una forma de mostrarle a niños, a niñas, a adultos, a jóvenes, adolescentes, las situaciones de época, los distintos momentos históricos, de una forma realmente en carne y hueso, que lo puedan vivir ahí, que puedan dialogar con quien consideran un prócer, con quien consideran parte de la historia, el malo y el bueno de la historia, y poder sacar una conclusión que seguramente va a ser fruto de su impronta personal. Una de las situaciones que más llama la atención, por ejemplo, es que los niños más pequeños pueden ver hoy en televisión, en YouTube, a través de distintos medios, films, historias con sus monstruos, su horror, su espanto, sangre, miedo, bombas, estruendo, sin inmutarse. Pero sin embargo, esos mismos niños se atemorizan frente al grito de un, pongamos, Capitán Garfio contra Peter Pan en una obra
si están en cercanía con los actores. Habrán visto que muchos clowns, muchos payasos, han implementado dentro de sus rutinas el maquillarse frente al público para que niños y niñas no lloren. ¿Qué significa esto? Que lo que pasa en una pantalla es algo que pasa allá. Está en esa cajita que podrá ser de mayor o menor cantidad de pulgadas, pero que no deja de ser algo distante, que no nos invade, por lo menos físicamente. Sin embargo, al ver esa misma acción desarrollada a pocos metros, genera en nosotros y en los niños, obviamente, otra adrenalina. Allí el niño, por ejemplo, puede llorar frente a la presencia de un payaso o de alguien que con muy buena voluntad y afecto se ha caracterizado como un personaje infantil o como un personaje de repente de animalitos. Entonces, la magia que subyace en el vivo es algo que tiene que ver con el impacto de las acciones. Y esta es la fórmula que hemos utilizado en Museo en Vivo. Este proyecto se viene realizando ya hace muchos años y logramos unir personas de más de 90, 95 años con niños muy pequeños y poder dialogar de la historia. Esto es lo que nosotros tenemos hoy para ofrecerles y no va a ser esta la única emisión. Hay varias emisiones que les van a ir contando, no solamente en este caso, parte de la historia de mi país, de Argentina, también vamos a contar parte de la historia del Perú y por supuesto que quienes se animen a realizar una escena contando la historia de sus países, como sucederá a futuro con Historia de República Dominicana, con Evangelina Rodríguez, de Dinora Coronado, Rosa Duarte, Juana Zurduy, Mariquita Sánchez de Thompson, y muchísimos hombres y mujeres que hicieron la historia, en este caso, de América Latina. Los dejo entonces con la primera escena de este museo en vivo y espero que lo disfruten muchísimo. Para el cruce de los Andes, hombres como Condarco fueron fundamentales. Él no solo estuvo a cargo del polvorín, vital para el entrenamiento y el combate, sino que en su otra faceta de geógrafo y con su particular memoria resultarían vitales en esta epopeya. Soldado. En un encuentro secreto le encomendé la misión del trazado de la ruta por donde cruzaríamos. Condarco, aquí tengo la proclama de nuestra independencia. Confío en su habilidad para negociar con Marcó del Pom. ¿Y qué tendría que negociar, mi general? Además de mi libertad y mi vida. Su regreso, Condarco. ¿Y si no puedo convencer a los realistas? Habrá sido un honor haberlo contado entre mis hombres. No se podrían realizar mapas escritos, ya que, al caer en manos realistas, podrían delatar nuestra intención. Bajo la excusa de llevar la declaración de nuestra independencia, la que prácticamente era una declaración de guerra, el capitán Condarco debería ir por el camino más largo, para que cuando el gobernador recibiera la misiva, se enojase lo suficiente como para despacharlo de vuelta por el camino más corto, pero sin pasarlo por las armas. De esta forma, ya contaríamos con 2 de las rutas principales para el cruce.
y llegamos a nuestro espacio de meditación. Este espacio que vino para quedarse. Y vamos a hacer una breve introducción de la que hablaremos en futuras emisiones. ¿Qué es más importante? ¿La brújula o la bitácora? ¿El objetivo preciso o el disfrute del proceso? Hay una historia muy antigua que cuenta la historia de dos hermanos cuyo padre, en un momento de sus vidas, les da a elegir entre dos objetos que le habían quedado de su vida en el mar. Una bitácora, un cuaderno de viaje, por decirlo así, al que todavía le quedaban muchas hojas para escribir, y una brújula. Los dos jóvenes soñaban con ir a la fuente de la eterna sabiduría y el conocimiento. Entonces el padre les dijo, bueno, elijan. Estas son las herramientas que yo les puedo ofrecer. El mayor, rápidamente, haciendo valer que era el primogénito, dijo, yo quiero la brújula, a mí me gusta ir seguro. Por lo tanto, al menor no le quedó otra cosa que quedarse con el cuaderno de notas para su viaje. Así emprendieron el viaje. El mayor simplemente siguió el norte y llegó a destino. Cuando llegó, se dio cuenta que la fuente del conocimiento y la eterna sabiduría tenía aguas que cantaban, y sí, le aportaba muchos datos desconocidos, y escuchó las voces de los poetas, y escuchó todas las historias que tenían que ver con las leyendas, con la mitología, y escuchó, pero realmente no lo atrapaban aquellas historias. Por lo tanto, una vez cumplido el objetivo, decidió regresar. Había quedado con su hermano que en aproximadamente un año se iban a volver a encontrar, pero los años pasaron y el hermano, el que llevaba su bitácora, nunca apareció. Por fin el hombre, convencido de que lo mejor era tener una brújula que pudiera llevarnos a destino y regresarnos a casa, se casó, tuvo hijos, abrió una taberna. Y así pasaron los años. Un día, en la taberna, entró un forastero que fascinaba con su imagen. A su alrededor la magia se hacía presente. Pidió un vaso de vino, se sentó y sacó un grueso cuaderno. Inmediatamente, el dueño de la taberna reconoció la bitácora de su hermano y le preguntó, ¿a quién pertenece ese libro de notas? A mí, le dijo el forastero. Estaba muy cambiado, sin embargo, no pudo ocultarse a la mirada perspicaz de su hermano mayor. Se fundieron en un abrazo y por fin, después de contarse algunas anécdotas intrascendentes, el hermano mayor preguntó, ¿llegaste a la fuente del conocimiento y de la sabiduría? Y el hermano dijo, no, todavía no. ¿Y tú? Sí, yo llegué, yo tenía un objetivo. Me tracé una ruta para cumplir ese objetivo. Y como tenía una brújula, me fue sencillo llegar. Entonces llegué, estuve allí unos meses, creo que aproximadamente un año. Escuché las cosas que había para escuchar, aprendí bastante y regresé porque quería estar aquí y por fin hacer mi vida. ¿Y cómo hiciste para no llegar? Ah, le dijo el hermano menor, porque yo me detuve, en tantos lugares. ¿Fuiste a ver los caballos blancos que corren sobre las olas de la gente del mar? No, dijo el hermano mayor.
¿Y llegaste a la tierra de la mujer de ojos azules? Esa que mira más allá del horizonte y hasta puede ver el alma. Seguramente debo haber pasado por ese lugar, pero no recuerdo haberme topado con esa mujer. ¿Y llegaste a las cascadas del vino, allí donde las hadas dejan caer los rojos hilos del más delicioso vino para quienes van caminando? No, bueno, sí, recuerdo que pasé por un lugar en donde sonaba una cascada, pero no me detuve, ya te dije, yo tenía un objetivo. Pero, dice entonces el hermano de la bitácora, ¿por qué no me acompañas? ¿Por qué no vas conmigo? No sé, es que, sabes, hermano, yo con los años he perdido la brújula. Y tú no has llegado. No importa, dijo el menor. Tú no tienes la brújula, pero yo conozco el camino. Así, aquel que priorizó el viaje por sobre la meta pudo regresar y llegar junto a su hermano a la fuente de la sabiduría y el conocimiento. Así, ya maduros ambos, pudieron permanecer en silencio, escuchando lo que aquellas voces ancestrales tenían destinado para todos los hombres y para todas las mujeres que priorizan a las metas el proceso de aprendizaje. Ahora sí, vamos a inhalar profundamente y nos vamos a relajar más y más cada vez. Vamos a cerrar nuestros ojitos físicos e intentar abrir ese ojito que tenemos aquí, el tercer ojito, en el entrecejo, pasando suavemente la mano y sintiendo que esta zona de nuestro cuerpo se relaja más y más cada vez. Inhalo profundamente y exhalo. Y visualizo un camino que se abre frente a mí. Se abre magnífico. Me invita a andar. Inhalo profundamente y exhalo. Y comienzo a caminar. Percibo los aromas. Hay árboles, hay flores. Percibo el aroma de la tierra húmeda. Las hojas que se han ido descomponiendo en innumerables otoños. Inhalo y exhalo. Me conecto con el aroma de la tierra, de los árboles, de las flores. Conecto el sentido del oído con los pájaros, con todos los pequeños insectos o roedores que pueden estar recorriendo ese lugar. No los veo, pero los puedo escuchar. Inhalo profundamente y exhalo, no siento temor alguno. Nada puede hacerme mal en este camino. Nada puede evitar que avance. Visualizo sin abrir mis ojos físicos
colores, las diferentes texturas, el contraluz de los rayos del sol atravesando el follaje, el sol a la distancia. Inhalo y exhalo. Huele a fruta madura. Siento en mi boca el sabor de la fruta madura. Inhalo profundamente y exhalo. Sobre el rostro, en la piel, en las manos, en el cabello, siento la brisa que deposita en mí su beso y se aleja. Y así, incentivando mis sentidos, sigo avanzando. Percibo en el horizonte una imagen. Es la imagen de mi guía espiritual. Yo camino hacia esa imagen. Mi guía espiritual viene caminando hacia mí. Lentamente percibo su forma. Escucho el sonido de sus pasos. El aroma que trae hacia mí. Lo miro. Hunde sus ojos en mí. Y siento que todas mis preguntas han hallado respuesta. Extiendo mis manos en señal de agradecimiento. Inclino mi cabeza y me despido. Del mismo modo que avancé, giro sobre mis pasos y retorno al punto de partida. Con la certeza de que siempre que lo necesite, encontraré en ese sendero a mi guía y a las respuestas que requieren. Inhalo profundamente y exhalo. Abro mis ojos y me doy las gracias. Deseo que hayan disfrutado muchísimo de este encuentro con su guía espiritual. Nos vemos en la próxima meditación. Una sola vez intenté volver al servicio de la patria, pero hubiese sido yo un loco si me hubiese mezclado con esos calaveras. Entre ellos hay algunos, y Lavalle es uno de ellos, a quien no he fusilado de lástima cuando estaba a mis órdenes en Chile y Perú. Eran unos muchachos sin juicio, hombres desalmados. Entre buena gente me hubiera ido yo a meter. Los autores del movimiento del 1 de diciembre fueron Rivadavia y sus satélites, y a usted le consta los inmensos males que le hicieron no solo al país, sino a la América toda. Si mi alma hubiese sido tan despreciable como las suyas, yo hubiese aprovechado esa ocasión para vengarme de las persecuciones que mi honor ha sufrido. Pero es necesario enseñarles la diferencia entre un hombre de bien y un malvado. Yo fui un instrumento de la justicia
y la causa que defendí fue la causa del género humano. Cuando yo muera, prohíbo que se me haga ningún funeral, pero sí desearía que mi corazón fuese depositado en Buenos Aires. Y llegó el momento de la despedida. Pero nos vemos en otra noche de Perséfone, de la oscuridad a la luz, en la próxima semana. El viento de la noche, tu recuerdo, los golpes de nostalgia en mi puerta, tus ojos caminando, mi silencio, tu alma, una lágrima muerta, tus ojos caminando, mi silencio, tu alma, una lágrima muerta. Se fueron los inviernos, los veranos, la tierra está caliente y muy reseca. Soñaba con jardines y mil cosas, tal vez se marcharon con ella. Soñaba con jardines y mil cosas, tal vez se marcharon con ella. Cuando veas a tu Arce no le cuentes que se fue todo el amor hacia otro cielo. En las alas de alguna golondrina, quizás otro cantor vele tus sueños. En las alas de alguna golondrina, quizás otro cantor vele tus sueños. Ay, Santa Teresita de Jesús, decile que me muerdo y no es un cuento. Cada vez que se me ahoga su nombre y la angustia me gana todo el cuerpo. Cada vez que se me ahoga su nombre y la angustia me gana todo el cuerpo. La noche allá en el sur me dio una estrella, eterna su simpleza, sus misterios. Mi sangre se nutre de su alma, te amo y me aturden los silencios. Mi sangre se nutre de su alma, te amo y me aturden los silencios. Cuando veas a tu Arce no le cuentes que se fue todo el amor hacia otro cielo. En las alas de alguna golondrina, quizás otro cantor vele tus sueños. En las alas de alguna golondrina, quizás otro cantor vele tus sueños.